mis queridos aventureros, bienvenidos una vez más a su canal Las Aventuras de Bexa y Dani. Bienvenidos hoy al Parque Jaime Duque. The dam is breaking in. Bueno, mis queridos aventureros, hoy les estaremos contando cómo llegar al Parque Jaime Duque, los costos del parqueadero, de las entradas, de las atracciones. Y bueno, te vamos a mostrar todo lo que tenga que ver con las atracciones, así que quédate en este video para que te enteres de toda la información si tienes pensado venir acá al Parque Jaime Duque. Aventureros, nuestra salida comenzó desde la ciudad de Bogotá como a las 8 de la mañana. El Parque Jaime Duque queda ubicado en la ciudad de Tocancipá, a 1 hora y media aproximadamente de Bogotá. Para los que vayan en bus pueden quedarse en la estación de Transmilenio Terminal en el norte y a mano derecha están los buses que van para allá. Llegamos al parque y una excelente noticia es que ni carros ni motos pagan parqueadero, siempre y cuando al finalizar nuestro paseo validemos el ticket. Luego de eso nos dirigimos a comprar las entradas. Debo acotar que como era fin de semana estaba súper lleno. Hay 3 tipos de entradas, pero nos decidimos por la más completa que tiene acceso a todas las atracciones. Tiene un costo de 58.000 pesos. Sin embargo, allí te dejo los precios de las entradas por si te interesa. Nos entregaron el brazalete y algo bueno que nos comentaron es que si deseas almorzar afuera, puedes hacerlo sin ningún problema y luego volver al parque a disfrutar de todas las atracciones. Chévere que aquí tú puedes alquilar coches si traes bebés y sillas de rueda para las personas con discapacidad. Está muy buenísimo eso porque es inclusivo para todos, para que puedan disfrutar del parque. Bueno, este es un mensaje que nos deja el señor Jaime Duque. Bueno, mis queridos amigos, en este momento está lloviendo, entonces pues algo que nos impide ahorita disfrutar del parque, así que traten de ver el clima cuando vayan a venir para que no los agarre la lluvia. El clima acá ha estado bastante lluvioso últimamente estos días, por eso nosotros habíamos decidido venir, pero igual ténganlo en cuenta. Igual acá atrás mío tienen también zonas para comer, así que no se preocupen si de pronto por la parte de comida. Aquí tienen restaurantes de sobra para poder también disfrutar. O también el parque les permite salir a ustedes en caso de que ustedes quieren salir a comer de almuerzo. Con el uso del brazalete ustedes pueden salir sin problema del parque. Bueno, otra cosa también que le quería decir, acabé ahorita de entrar a un baño, los baños súper limpiecitos, con su papel, su jaboncito, su toallita para secarse las manos. Entonces pues hasta ahorita me ha dado buena impresión porque tienen el parque bien cuidadito, bien limpiecito, así que pues por esa parte tampoco se preocupen. Buenos días. Otra cosa, pues toca sacar dinero, menos mal que hay un cajero, porque los trenes se pagan en efectivo, tienen un costo de 12.000 pesos, así que vamos al cajero a sacar para poder hacer el recorrido. Chévere porque mientras esperas el tren, pues te hacen como un ¿quién quiere ser millonario? Ahí grupal, entonces pues no te aburres en la espera, entonces chévere. Ay, ya, ahora sí vamos a entrar al tren, entonces vamos haciendo aquí la filita.
genial, el recorrido en tren súper recomendado, pues nos encantó. Pues ahí están viendo las tomas que hicimos con el celular y la verdad pues el parque bellísimo, bellísimo, o sea, tienen que venirse súper temprano para que lo puedan recorrer todo el día, porque pues no sé si el día completo les alcance porque es bastante grande, pero es hermoso. Me encanta este monumento que tienen atrás de mí, es el monumento de Dios sosteniendo al mundo. Es lo que literalmente nuestro creador hace, es un momento para reflexionar y dar gracias a Dios por la oportunidad de vivir y de disfrutar estos momentos maravillosos. Así que me encantó esta obra de arte que el señor Jaime Duque colocó en honor al creador. Qué hermosa ofrenda, y de verdad que el éxito, cuando uno le encomienda las cosas a Dios, pues las cosas tienen éxito. Así que me ha encantado esta parte del Parque Jaime Duque. Bueno, esa es una vista de los carritos chocones. Hoy venimos en día domingo, ha estado lluvioso, pero creo que pues igual la gente no le para pelota a eso, sino que hace su fila. Por allá también están los carritos de agua. Igual la gente también se está montando. Miren. ¿Ah? Como canoas. Los carritos de agua, no sé cómo se dice. Eso. Sí. Canoas. Bicicletas de agua. Canoas. Es que son con pedales. Sí, esta misma broma. Entonces, bueno, vamos a hacer la fila. Pero ¿en cuál nos vamos a montar primero, Dani? ¿En esta? Aprovechemos porque mire, se va a hacer la cola. Excelente. No, ¿sabes? Me dio un trancazo ahí que me dolió. Estuvo re buena. Preciso me dio un jalón y yo que tengo como un dolorcito de espalda hoy preciso y me dio un trancazo así. Excelente. Usted quería chocones. Pero me gustó mucho. Excelente. Bueno, amigos, también tienen parques para los niños, para que de pronto si ellos quieren estar un ratico, pues hay bastantes parques. Y no solamente este, también hay muchos más parques alrededor del parque. Bueno, valga la redundancia porque estoy diciendo mucho la palabra parque, pero sí, hay bastantes parquecitos para que ustedes vengan. Esto es muy familiar, es muy bonito, así que no se lo pierdan porque de verdad sí vale la pena. Aquí vamos a hacer la fila para ir a los laguitos. Entonces vamos a ver qué tanto tiempo nos esperamos. Recuerden que estamos viniendo un día domingo y los domingos viene mucha gente para acá. Entonces pues sí se ve como más o menos gente en la fila. Vamos a ver cuánto tiempo pasa acá. Pero igual ustedes pueden venir viernes, sábado, domingo, tienen varios días. Pero vénganse bien tempranito. Bueno, amigos, para que vean que no solamente estoy yo solamente como vendiéndole el parque, sino que mire, aquí gente que no conozco. ¿Recomiendan el parque? Claro, 100%, muy bueno. ¿Qué les ha parecido? Muy Todo, lindo. ya todo. Lindo, emocionante, muy La bonito. atención, bien, todo. Ah, bueno, entonces El lugar turístico y las atracciones que tiene Que el no parque. se lo pierdan, que vengan. chévere, entonces no se pierdan, vengan al Parque Jaime Duque. Para que lo tengan en cuenta para los barquitos, esta es la altura mínima con acompañante y para ir solo, así. Síganme, Permiso. Y tomen un chalequito el primero. Gracias. Entonces vamos a tomar nuestro chalequito. ¿Cuál será? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color?
Yo quiero uno azul. Uno verde, me encanta el verde. Mira qué guapo mi esposo, es guapísimo. No, por seguridad hay que colocarse sus salvavidas. Gracias. Mira, es el azul. Uy. Y yo me monto para el otro lado primero. Vale, vamos a darle. Uy. Uy. Nos tocó el azulito. Dale, Dani, dale. Que sí se puede. Uy, mira, pues madre. Dale, mi amor, dale. Quizás tenga ahí. Ah, bueno, pero que cómo iba a entrar, ma. La palanca les va a dar dirección a la bicicleta. Palanca hacia la izquierda, palanca hacia atrás, derecho, ¿listo? Listo, gracias. Y neutro. Ah, bueno, aquí están las instrucciones. Mi amor, yo manejo, soy la que tiene licencia para carro. Bueno, para bote. Mira, solamente está manejando ella porque tengo el bolso donde tengo todas las cosas. Teníamos mucho tiempo sin montarnos en uno de estos desde que estábamos en el Parque del Este. Hace añales. Hacer piernas. Si no han visto el video de Parque del Este, se lo dejamos aquí arriba, por favor, vayan. Y si llegaste a este video, suscríbete. Deja un comentario, deja un like y cuéntanos qué tal te gustó esta aventura. Esta es la entrada para el Taj Mahal. Creo que por lo que se ve es un museo como de arte griega o algo así. Entonces vamos a ver con qué nos encontramos. Sí, es un museo. Entonces, qué lindos murales. Me ha encantado. Me ha estado impresionando. Ah, mira, pero tienen como varias cositas. Tienen varias cositas. Ay, mire, un avión de escultura. Tienen esculturas. Y la avioneta, estaba viendo el avión. Está re bonito, mire el avión. Y se ve bien bonito por dentro. Un poquito oscurito, pero es, me imagino, por la misma forma del edificio y de las luces que están, pero se ve bien bonito. También tienen pinturas súper chéveres. Miren esta de Moisés. Fue hecha en el año 1515 por Miguel Ángel. Claro, esta es una réplica obviamente, ¿no? Pero no la había conocido. Qué linda. Y así como ven, tienen muchos cuadros históricos. Entonces, por ejemplo, aquí hay otros. Tienen acá a Napoleón. Señor Napoleón, que por cierto va a haber una película de él. Bueno, acá vamos a entrar a otra parte acá de adentro del Taj Mahal. Y es como un museo de insectos gigantes, miren. Entonces pues te enseñan mucho sobre los insectos, los nombres, qué tipos son. Así que aprovechen. Si tienen niños, a los niños les encanta esto. Aquí hay unas cucarachas de verdad, pero gigantes. No las había visto así, miren. Y ahí están quietecitas, pero ahorita vi que se movió una y me dio grima. ¿Ves? El área de los niños está re bonita. Está muy bonito para que vengan acá con sus hijos. O con los sobrinitos, ¿por qué no? Si eres tío, esa es la excusa perfecta. Ay, vamos a llevar al niño. Porque de verdad que uno se divierten los dos, los grandes y los chiquitos. Es que definitivamente en el Parque Jaime Duque nada se pierde. Miren, volvieron los carritos chocones, me imagino que los que nos sirven en carritos, en balsas, bicicletas de balsas, miren. Eso es lo que yo veo ahí, es un carrito chocón. Preciso Dani me decía hoy que si habían balsas chocón. Aquí uno se vuelve un niño, definitivamente. Me tocó ponerse su gorrita porque el sol acá no juega. Ya salió el sol. Al principio estábamos
sufriéndola porque estaba lluvioso y estaba así todo nublado, pero ya ahora sí está saliendo el solecito, gracias a Dios, pero sí está también quemoncito. Y está aquí, quema. Pero bueno, Aquí si no te inunda, te requema, ¿no? sí. Y nosotros compramos como unos impermeables, como unos ponchos. Ajá. Valen cada uno 3.000 pesos. Para que lo tengan en cuenta, sí, lo venden acá. Lo compramos pero no lo usamos. Qué maravilla, ¿no? A lo mejor en la moto, quién sabe. Vamos a montarnos ahorita en unos tronquitos. Vamos a ver qué tal la experiencia. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in. So why you bother? This is nothing you can run from. I hope you make it, 'cause I can't change it anyway. For soon it's all over, and you've been running again. Before you know it, it's all over. So enjoy your heartbreak, enjoy your heartbreak, my friend. La verdad yo no le tenía mucha fe. Lo estaba postergando el viaje, pero ahora que estoy acá, pues sí, lo recomiendo. Vengan. Y bueno, no se olviden dejarnos un like, un comentario y compartir este video. Recuerden que la vida es una aventura. Ayuda muchísimo con esto, compartiendo, dándole me gusta, comentando el video. De verdad que me ha encantado. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando, pero por si acaso yo voy a hacer la despedida por aquí. Recuerden, mis amigos, bueno, las conclusiones. Es un parque maravilloso, o sea, maravilloso. Y bueno, mis amigos hermosos y preciosos, recuerden que la vida es una aventura. ¡Chao, chao! Your heartbreak.